Yo tengo 2 hijos de 13 y de 7 años y yo quiero como fundamento, a partir de mi experiencia de vida, que mis hijos no tengan que irse del país para buscar futuro. Y que vean que su papá se sacó la mugre peleando para hacer empresa, para generar empleo, pero sobre todo para que ellos vivan en un país viable, posible. Y ahí es donde viene mi pelea interna, pues. Eso es un tema de convicciones personales, ¿no? Que claro, cuando vas levantando la voz van trayendo adeptos, ¿no? Pero eso es una pelea para que mi familia siga viviendo en el país. Hola, soy María Cecilia Villegas. Bienvenidos a Liderazgo Consciente, el programa donde conversamos con líderes de la comunidad Capitalismo Consciente. Capitalismo Consciente es una comunidad de gente que cree en el Perú y que cree que desde el sector privado tenemos que impulsar el desarrollo de nuestro país. Lo primero que quiero pedirles es que nos sigan en las redes, suscríbanse a nuestro canal y dennos un like. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Alberto Wu. Hoy día tenemos... Chacho para los amigos. Chacho. Hoy día tenemos al gran Rubén Sánchez, hombre de redes, líder que ha hecho de la comunicación auténtica y el servicio un estilo de vida, diría yo, y un propósito personal. Me encanta la historia de Rubén, porque la historia de Rubén no comienza desde que fue CEO, creo que comienza desde mucho antes. Sosteniendo no solo a su familia, sino a él solo. Hoy día, Rubén, lo que queremos hacer es irnos a tocar temas de tu vida personal, porque creo que de la vida laboral ya has hablado bastante. Y la primera pregunta que tengo, antes de darte, bueno, te doy la bienvenida igual, ¿no? Es eres para muchos Rubén el CEO. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la chamba en el día? ¿Qué se apaga y qué se prende en casa? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, María Cecilia, Chacho. Debo hacer un disclaimer, y es que en el caso de Chacho lo conozco hace un poquito más de 20 años, así que Cosita de nada. conoce un poco más de mí que el resto, y ha convivido junto conmigo también bastante, ¿no? Y en varios aspectos de la vida, sobre todo de la mexicana. Travesuras laborales. Sobre todo, aventuras laborales. ¿Y cómo es el Rubén extramuros de San Antonio? Es un Rubén abocado a su familia, con menos tiempo y probablemente últimamente un poco desequilibrado, dado que el verano hace que los chicos se vayan y yo me quede acá por acá trabajando. Pero diría que procura, en primer lugar, extrapolar los valores que recibe en casa para su propia familia y ojalá, diría, extenderlos a los ámbitos de su trabajo. Cuando me desconecto, lo que hago es conectar con un propósito que lo que hace o procura hacer es inspirar con chicos que han vivido o vienen viviendo situaciones adversas, especialmente en este equilibrio perverso que existe entre tener que trabajar y estudiar, para decirles que es posible, ¿no? Y de que es posible además trabajando con convicciones claras, pero sobre todo con muchísimo esfuerzo salir adelante. Así que eso soy yo. Y aunque es bastante duro, ¿no? Porque en un país como el Perú, donde, por ejemplo, transportarnos de un lugar a otro nos toma tanto tiempo de vida que perdemos, ¿no? En un transporte público que además nos genera mucho estrés. Primero porque en las carreteras del Perú se maneja muy mal, en las calles del Perú. Pero además, hoy por hoy, con todo el tema de la extorsión, es muy difícil saber que si te subes un micro, efectivamente vas a llegar a destino. ¿Cómo motivas a esos chicos que de pronto se despiertan en una casa donde abres el caño y no hay agua, ¿no? Que tienen que salir y caminar durante 15 minutos para llegar a un paradero, para irse a un primer trabajo, para luego estudiar y de pronto duermen solo 5 horas? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo les generas esperanza? ¿Cómo les dices, no solo es posible, sino que lo vas a hacer muy bien? ¿Cómo se hace eso? A ver, yo creo que el aprendizaje más doloroso es que es imposible motivarlos en un contexto en donde hay componentes de sus vidas que no pueden gestionar, y el transporte efectivamente es uno de ellos, ¿no? Tú puedes gestionar que te falte agua en tu casa, ¿no? Te bañas con un balde, haces tus necesidades en un silo. Lo puedes asumir, porque lo controlas, porque, diría, se vuelve parte de tu vida y luchas para que esa situación se revierta, ¿no?
Pero con respecto al transporte no puedes, pues, ¿no? Y si vives en Pachacute y trabajas en Miraflores y tienes que subirte a una combi que te va a demorarte 2 horas y media, 3 horas en llegar a tu trabajo y además 3 horas más para regresar, estás hablando de una persona que pierde 6 horas de su vida movilizándose. Y que esas 6 horas son las que hacen que no estén con sus hijos, con sus parejas. O con sus descansando, padres. ¿no? O por lo menos descansando, o por lo menos dedicándose, como decías, a estudiar. Ujú. Y contra eso lo único que puedes hacer es abrazar, diría, el principal problema que tenemos las empresas, todas, que es la rotación. Ujú. No puedes combatir contra eso que es el deseo, sobre todo de la generación Y, Z, que es una mejor calidad de vida. Y tienes que, con eso, entender por qué están inmersos en sistemas informales de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y mira qué importante lo que has dicho y me gustaría repreguntarte, ¿no? ¿Cómo esto de una mejor calidad de vida? Todos tenemos derecho a una mejor calidad de vida y por qué durante mucho tiempo desde el sector privado los CEOs no nos hemos enfocado en la mejor calidad de vida de las personas. A ver, en primer lugar yo quiero hacer un distingo, diría, generacional, ¿no? No hemos sido nosotros, Ujú. ¿no? Esto lo hemos heredado, lo hemos visto en una generación que miraba con justa razón a su propia empresa porque le tocó vivir además Que así una época era, muy ¿no? difícil. No te Así quedaba era. Además otra, era ¿no? así, era así, Así era. claro. Era así, Así es. pero yo quiero contextualizarlo porque, claro, uno dice, o sea, yo me imagino a mi papá tomando decisiones centradas exclusivamente en su negocio, o tus padres, Ujú. y mis papás no son así, ¿no? Mis papás tienen valores y convicciones clarísimas, ¿no? Pro personas, etcétera. Pero claro, puede ser una época en donde, yo no voy a mencionar a los gobernantes de esa época, pero los paquetazos y los shocks, diría, eran constantes. La devaluación era lapidante, había terrorismo, entonces había que concentrarse en sobrevivir, en hacer un negocio que sobrevivía, pero sobre todo combate a la inflación. Entonces, claro, no había tiempo para mirar otra cosa, ¿no? Era, oye, cambia el precio todos los días porque de hoy para mañana tenemos inflación de 50%. Ujú. Entonces, yo quiero justificar en parte esa actitud, pero de ninguna manera completamente, porque lo que nunca se perdió en los buenos empresarios es la humanidad. O sea, ¿por qué peleo para que mi negocio sobreviva? Porque el fundamento de la empresa, del capitalismo consciente, es el cuidado de las personas. Entonces, claro, Poner a la persona en el centro. en el centro. Entonces, claro, mi papá se sacaba la mugre chambeando en su distribuidora mayorista para que la empresa sobreviva, para que su equipo, su gente, su familia no pierda el trabajo. Ese era su centro. Entonces, claro, hoy día que vivimos en un contexto un poco más holgado, en donde la hiperinflación ya no es tan lapidante como lo era en esa época, tenemos un poco más de tiempo y menos distractores para poder enfocarnos, diría, en el segundo nivel, ¿no? Y eso, oye, que está extramuros de nuestra empresa. El primero era sobrevivir. Era sobrevivir. Correcto. Y además con componentes, como les digo, bastante más dramáticos, el terrorismo. O sea, tú ibas al trabajo y veías cómo se incendiaba una empresa o cómo te llegaba una cartita con un cupo, Claro, Así que es. hoy, con una banderita roja, ¿no? que hoy de repente ya ni lo consideramos un factor de riesgo. Mm. Pero sí, en el tema de extorsiones no lo vivimos nosotros tal vez, pero Sí lo hay una vivimos. gran parte de la población que Que se ve lo afectada, vive. por A supuesto. eso quería ir. Sí lo vivimos, chacho, ¿no? Y lo vivimos porque sucede todos los días y lo vivimos porque las consecuencias de la convivencia con eso hoy día se expresan en un contexto en donde la hiperinflación ya no es un problema, en cómo te aseguras de que no te perjudique. Entonces, tú ya comienzas a ver empresarios que trabajan, diría, en la Lima moderna, de Lima Norte o Lima Sur, que tienen camioneta blindada y guardaespaldas. Ujú. Porque, como todos entendemos, yo no puedo mudar los ladrillos y el cemento de mis tiendas, ¿no? Yo me voy a quedar acá, no me voy a ir del Perú, esta es mi casa. Pero cómo me adecuo es con más seguridad. Y ahí es donde viene este dolor. Nosotros, que somos los responsables de las empresas, podemos adaptarnos, ¿bien? Pero ¿qué pasa con alguien que tiene una bodeguita, una ferretería, una peluquería y que es extorsionado y le cobran 5 soles diarios? ¿Ah? Así es. ¿No? Sí. Y esos 5 soles diarios son los que les dan de comer. Ujú. O extorsionan al chofer del bus con 1 sol cuando pasa por un paradero. Que además es el chofer del bus en el que tú te tienes que subir para llegar a tu trabajo. Y que los matan, María Cecilia, Así es. por ese sol. Sí. Viene- Y con la gente adentro. Entonces, no necesariamente tienes que ser el chofer. Puedes querer estar yendo a tu trabajo y de pronto hay un accidente ocasionado por un extorsionador que le puso una bomba o que disparó al chofer o que
O que le O te rompa cayó, te Mira, cayó una bala de o para bala ponerlo perdida, en términos ¿no? menos dramáticos, o que le rompa un espejo, o le baja una llanta. Te bajan una llanta y te fregaron el día. Sí, claro. Una parchadita de llantas son de una 40 combi. soles. Claro, 40 soles, 30 soles, baratito. Ujú, Sí. 30 soles son tu utilidad del día. ujú. Bueno, y le fregaron el día a todos los que están en la combi también, En porque paralelo. van a llegar tarde, el riesgo, el susto. Así es. Entonces, yo hoy día diría, estoy frustrado, pero acepto lo que está pasando, acepto, pero no me resigno, porque este entendimiento de lo que pasa ya es un buen primer paso, Ujú. porque nos hace, diría, tolerantes con las tardanzas o con las experiencias que viven nuestros colaboradores. Hoy día si alguien me dice, Rubén, me demoré, ¿por qué? Le bajaron la llanta al bus donde venía, consecuencia de un extorsionador, yo le digo, es posible, tienes razón, no te preocupes, no pasa nada. Pero antes no veíamos eso, pues. Mm. ¿No? Y si antes te decían, se bajaron una torre de alta tensión, ¿no? Saliendo de mi casa en Villa El Salvador y el tránsito estaba interrumpido, no la veías porque tu objetivo era que el negocio siga sobreviviendo, siga vendiendo y produciendo para por lo menos mantener el empleo. Y creo que también no la veías porque a nosotros nos gusta decir que el capitalismo consciente es la quinta ola del capitalismo, ¿no? Y hoy vemos ciertas cosas que muchas que antes no se veían. Por ejemplo, el tema de tener mujeres sentadas en la mesa. Ujú. Antes no era pues aceptable que una mujer liderara una empresa o que una mujer estuviera, no sé, en las posiciones de poder, en un directorio. Hoy eso ya ocurre y es normal tener a las mujeres. Todavía Entonces, creo que no es normal, pero ocurre. todavía, Creo que todavía no se ha ¿tú crees que normalizado no, en muchos casos, ¿ah? no sea, o sea, no tenemos una equidad, pero ya a nadie le sorprende que haya una mujer sentada en la mesa, digamos, ¿no? Antes sí sorprendía. Y de igual manera siento yo que antes no nos involucrábamos tanto en el bienestar de las personas, en lo que sucede post trabajo, en el great place to work, ¿no? En el que te vayas y tengas una familia. Esa parte no necesariamente la veíamos, En la parte ¿no? personal. En la parte personal no la conversábamos. Hoy sí. Hoy sí trabajamos con los colaboradores, sí sabemos de su vida y sí nos involucramos más. Y sobre todo desde Capitalismo Consciente que queremos impulsar todos estos temas de reformas públicas precisamente para generar una mejora en la calidad de vida de las personas. Pero tú eres muy político. Y tú, a mí me encanta Tú decir, me haces político, tú sacas lo político de mí. pero tú y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre política y sobre cómo cambiar el país. Quiero que nos cuentes por qué llegas a ese punto, cuál es la chispita que se prende adentro tuyo. O sea, en primer lugar, porque soy reactivo, Ujú. ¿no? Porque reacciono a la injusticia y porque defiendo mis valores con convicción. Y además porque cuando nos vamos haciendo grandes, nos vamos dando cuenta que el tiempo, diría, se va haciendo más corto y que si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca. Y en segundo lugar, porque he aprendido que la política tiene diferentes matices, ¿no? Y un empresario puede ser un activista político sin ser político. ¿Puede o debe? Es una excelente pregunta. Yo me cuestionaba sobre si debía serlo. Me ayudó a contener mis ímpetus. Porque me decía que no podía criticar el tipo de activismo que cada uno de nosotros decide asumir. Y sí, cuando lo entendí, fui menos duro con mis amigos, con otros empresarios, pero sí asumí una posición que me hizo entender que no debía seguir el camino exclusivamente de la política como un cargo público, sino que desde mi posición como empresario puedo ser absolutamente político, ¿no? Y un día Pero es que uno no tiene levanto mi que bandera. estar sentado en el Congreso para hacer política. Así es. Puedes hacerlo desde la empresa, ¿no? Así es, ¿no? Y además, esta bandera que antes se cargaba en la Plaza San Martín, hoy día se carga en las redes sociales. Y lo bonito de cargar esa bandera en las redes sociales es que puedes encontrar un nicho al que le hace sentido lo que tú propones, ¿bien? Y puedes convertirte, yo diría, en abanderado o influencer Ujú. de una vocería que puede gestar cambio, ¿no? Y eso es política, Así es. ¿no? Y nuevamente la asumo porque yo tengo 2 hijos de 13 y de 7 años y yo quiero como fundamento, a partir de mi experiencia de vida, que mis hijos no tengan que irse del país para buscar futuro. Y que
vean que su papá se sacó la mugre peleando para hacer empresa, para generar empleo, pero sobre todo para que ellos vivan en un país viable, posible. Y ahí es donde viene mi pelea interna, pues. Esto es un tema de convicciones personales, ¿no? Que claro, cuando vas levantando la voz van trayendo adeptos, ¿no? Pero eso es una pelea para que mi familia siga viviendo en el país. Qué bonito, porque lo has llevado al tema personal, cómo yo construyo país, y ahí estás asumiendo la responsabilidad que como líder te toca. Bueno, hay mucha gente que no participa en política o se mantiene al margen por miedo. Todos tenemos miedo. Y como hemos conversado en algún momento, creo que los miedos no deben de ser un ancla, deben de ser todo lo contrario, gasolina para avanzar, ¿no? En lo personal, ¿hay algún miedo? Porque ya sé que venciste el miedo de la política y de hablar, además, porque te expresas y continuamente comentas sobre hechos o cosas que mucha gente no estaría dispuesta a comentar, ¿no? ¿Hay algún miedo que arrastres? Sí. Yo, ¿sabes a qué le tengo miedo, Chacho? Soy humano y diría me puedo equivocar en el camino, ¿no? Y yo creo que el rol del ejemplo que uno asume, especialmente la vocería en redes sociales, tiene un matiz que hoy día se ha satanizado, ¿no? Es que si tú decides ser un ejemplo, tienes que ser perfecto. Yo soy un ser humano. Claro. Entonces, yo en el camino, como todos nosotros, me equivoco y me equivoco mucho, además, ¿no? Solamente que con una experiencia un poco más de canas, claro, procuro que suceda menos. Entonces, tengo miedo de que alguien interprete, pero sobre todo se tergiverse a través de las redes sociales algo que puede ser una persona que te toma una foto y diga, oye, Rubén ha hecho esto cuando no lo he hecho, o Rubén ha sobrereaccionado cuando puede ser una reacción humana. Y yo lo cuento a través de un ejemplo, ¿no? Hace algunos días, manejando en el tráfico de Lima, se me cruza alguien, casi me mato. Entonces, claro, digo, nuevamente, no estaba molestísimo la reacción, segundos. Claro, grito dentro del carro para desahogarme y después me contengo y digo, oye, un momentito. Si tú sobrereaccionas y no matizas esa reacción tan humana, puede pasar lo que le pasó a este pata que se bajó del carro y le pateó por la espalda a una persona. ¿Pero puede pasar eso? No. No puede. Y gracias por darme la capacidad Claro. de reencauzarme. Porque ahí es donde viene la capacidad que tenemos nuevamente para enfriarnos, pero sobre todo para ser consecuentes con esto que puede ser una explosión, pero que tiene que estar matizada por la razón. Y es que cuando estamos grandes, razonamos. Una explosión puede ser de 3 segundos, pero no puede ser de 1 hora. Porque eso ya es un comportamiento, ya es un patrón, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver y cuidarnos, de hecho, es de las personas que tienen patrones tóxicos o agresivos. Pero tu pregunta, ¿qué me da miedo eso, no? Que por mi propia naturaleza algún día, pues no sé, ¿no? Si estoy en las redes sociales y alguien me saluda y se me pase, ¿no? Yo uso lentes, ¿no? No lo vea, me dice, uy, Rubén es un sobrado, es un pituco, no me saludó. Y destruyo esto que pretendo hacer sobreesforzándome a costa de mi humanidad, y es ser un ejemplo. ¿Y qué pasa otra vez por entender que somos seres humanos y ninguno de nosotros es perfecto? ¿No? Y me pasa a mí también esto todo el tiempo, ¿no? Yo reniego todos los días a todas horas, ¿no? Cuando voy caminando por la calle, reniego porque los carros no me dan pase, pero cuando voy manejando, a veces a mí se me pasa el pase, ¿no? La cebra esa y se me pasa y después digo, uy, ¿no? Pero porque somos humanos y porque venimos pensando en otras cosas y ninguno de nosotros es perfecto, pero Así creo es. que ahí lo importante es, queremos hacer las cosas bien. Y lo complemento con algo más, ¿no? En el contexto de la razón. Alguien grande, pero sobre todo alguien consecuente, aprende a pedir disculpas. Entonces, claro, si me equivoco, hoy día estoy mucho más cómodo sabiendo de que si me equivoco pido disculpas. Por supuesto, repito, procuro ejercitarme en el hecho de que no tenga que llegar a un extremo de pedir disculpas, ¿no? Pero si sucediese o si sucede, no tengo ningún problema en hacerlo porque soy consecuente con mi humanidad. Pero si te equivocas, porque a mí alguna vez me ha pasado que me han exigido pedir disculpas públicas y yo decía, yo no voy a pedir disculpas y sigo pensando lo mismo, ¿no? O sea, cuando dije que no había estado, sigo creyendo que no hay estado. Entonces, ¿por qué voy a pedir disculpas? Yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy cuestionando algo legítimo como ciudadana. Entonces, creo que también eso es bien importante. Cuando uno tiene las ideas claras, que creo que tú las tienes,
y creo que tú buscas actuar con coherencia, algunas personas pues se ofenderán, pero uno tiene que seguir firme con sus ideas y con sus principios y qué es lo que uno Es está utópico, buscando, pues, que ¿no? todo el mundo esté de acuerdo contigo, Sí, que estemos, es pues, sería, imposible, es este imposible. mundo pues sería muy aburrido, No, ¿no? claro. Y por eso es que yo diría, cuando comunico, lo hago desde nuestra humanidad, desde nuestros valores, nuestros principios, de la parte más fundamental, porque si yo, y ahí diría me contengo, llego diría, a cuestionar elementos, diría, más públicos, como la política o el comportamiento público de los políticos, diría, puedo comenzar a pisar algunos callos que tengo que tener cuidado porque yo finalmente represento una organización, una empresa, ¿no? Que no es mía, además yo soy un empleado, ¿no? Y ahí diría, comienzo a matizar mi comunicación con elementos que son más transversales. Pero de ninguna manera, diría, me doy la espalda a lo que ocurra, ¿no? Claro, no voy a mirar lo que está sucediendo. No, Miro al no. costado. Y qué bueno, nuevamente, que lo mencionas, porque además lo hemos conversado. Ujú. Sí, cuando tengo una opinión la digo y a pesar de que soy representante de una organización, asumo las consecuencias. Y ahí es donde viene Además, ese tema de la defensa de las convicciones. sabes que te cuento una anécdota. Estuve en Cusco hace 2 semanas y en de estas charlas que vamos A un viaje que no juntos, puede ir, además, sí, ¿no? sí. A mí nunca me han querido llevar a sus viajes. Yo viajo sola, con capitalismo consciente. Tú no nos llevas, Vamos tú a no cruzar nos la invitación, es al revés. Pero bueno, estaba hablando con un chico y me dijo, sí, porque yo me tomé una foto con el dueño de San Antonio. Bien ahí. Sí, Ya entonces me me dieron dije que acciones. con Sergio. No, No, con el con de Rubén. TikTok. Con el de TikTok. Con el Era- famoso. Era contigo. Estoy buscando las acciones todavía. Me encanta y me encanta no solamente lo que haces tú. Creo que una manera de los dueños de San Antonio de hacer política es dejarte ser. Sí, También, porque podrían totalmente. decirte, oye, ¿sabes qué? Si quieres mantener tu chamba, te callas. Sí. Porque no te metas con tal, como pasa Así es. muchas veces, Sí, ¿no? sí. El trabajo puede ser una camisa de fuerza. Sí. Y qué bueno que lo digas, porque efectivamente, si algo a mí me anima a mantenerme y ojalá jubilarme de San Antonio, es esa libertad, ¿no? Ujú. Son pocos los lugares que te permiten ser tú. Y que es bien importante porque estás poniendo el ejemplo de una empresa muy exitosa, ¿no es cierto? Que deja que su CEO, su gerente general, tenga Familiar, una además, voz ¿no? política Familiar. y familiar. Con control familiar ¿no? todavía. Y eso es bien importante porque nosotros necesitamos más líderes que desde el sector privado se atrevan a levantar la voz, a defender sus convicciones, a defender la integridad, la ética y a decir lo que tú has dicho, ¿no? A construir un mejor país para tus hijos. Y no importa, María Cecilia, en complemento, el tamaño de la empresa donde trabajes. Porque yo tenía esta percepción que mientras más grande la empresa, más poder de vocería tenías. Y la verdad es que un director de San Antonio, un buen amigo, me decía, no importa el tamaño de la empresa donde trabajes, ¿no? Y de hecho, mi gran hipótesis comprobada es que en una empresa mediana puedo tener poder de, diría, persuasión y influencia, ¿no? Así es, y de llegada. Ujú. Y con eso tenemos que terminar, pero me gustaría, tengo a Yul saltándome allá detrás de la cámara, pero sí me gustaría, Rubén, que nos dejes con algo que quieras que los que nos van a ver que se queden pensando, que llegue la noche y digan, Rubén Sánchez dijo esto y lo voy a pensar. Para hacer negocios, así como para ser activista, no necesariamente político, hay que ser valiente. Y hay que asumir que la valentía nos conlleva un riesgo que tiene N matices. Uno no sabe cuál es el riesgo que uno termina asumiendo. Hay que ser valientes. Pero algo que a mí me anima en este camino, ¿saben qué es? Que cuando uno asume con valentía la decisión de ser activista, esto es como una bola de nieve. Va bajando la pendiente y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y te vas haciendo más valiente. La consecuencia de asumir activismo es que te vas haciendo más valiente. Así que quien tiene miedo hoy, lo único que le puedo decir es que tiene que romper la inercia, porque lo único que termina pasando es que va a seguir elevando su voz. Qué bonito, hay que perderle el miedo al miedo y hay que ser valiente. Con eso nos quedamos, me quedo, la voy a apuntar. Muy buena. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Rubén Sánchez. Y gracias a ustedes. Síganos, por favor, dennos like, compartan este video. Queremos llegar a más gente hablando sobre capitalismo consciente y el poder que tenemos los líderes empresariales en este país. Chao. Chau. Gracias, Rubén.